Buenas noches, muchas gracias por la espera, muchas gracias por ser tan pacientes a esta hora tan difícil y cuando hay partido de fútbol, creo, que venía escuchando en la radio. Mi nombre es Gabriela Jauregui, soy abogada, soy socia de un estudio de abogados que está ahí, es el de Estudio Muñiz, Ramírez Pérez Taiman y Olaya. Mi especialidad es el derecho minero, tengo ejerciendo más de 20 años. Y me di cuenta que eran más de 20 años porque hace una semana me invitaron para conmemorar los 25 años de la promulgación de la Ley General de Minería, que ha cumplido exactamente 25 años. Así que recuerdo que muchos de nosotros que estábamos en el ámbito estuvimos hablando sobre el proyecto de norma que en su momento era el boom minero y ahora, bueno, ya viene a ser una ley bastante parchada, ¿no? El tema que me convoca hoy día son los tributos mineros. Entonces, los tributos mineros, para lo que es actividades mineras, yo quisiera decirles de que no escapa o no es un tema muy especializado, porque también como empresa que es, los mineros o empresas mineras también van a adherirse a algunos tributos en general. Entonces vamos a empezar dándoles un panorama bastante amplio y luego vamos a empezar a ver los tributos propiamente mineros. Ahora, como ya ustedes están en el ámbito minero, ustedes saben que no todos los proyectos son iguales y también he visto la malla curricular que tienen y ya han visto lo que es la etapa de exploración, la etapa de prospección, de cateo, de desarrollo. Entonces, siempre recordemos que los impuestos o los tributos en general, para nosotros los abogados, tributos es todo. Tributos puede ser impuestos, tasas o contribuciones, así lo especifica el código tributario. Entonces vamos a hablar en general de tributos porque van a ver que hay tasas, hay contribuciones y hay impuestos. Entonces, aplica tanto a las empresas que están en alguna etapa de exploración, por ejemplo, que pagan IGB, pero digamos que en general la mayor cantidad de tributos, por no decir casi todos, aplican a las empresas que tienen ganancias. Entonces, si nos ponemos a pensar, ¿cuáles son esas empresas que ya tienen ganancias? Obviamente muy pocas. De las características de nuestro territorio, normalmente de 100 proyectos que empiezan a tener una inquietud sobre el yacimiento minero, solamente de 100, solamente uno prospera y llega a la etapa esta, que estaría incluida en el grupo del pago de los tributos. Entonces, muchas veces, quizás ligeramente se dice que las empresas mineras no pagan tributos y no podrían pagarlo porque todavía no tienen ninguna ganancia. O, por ejemplo, ahora que está muy sensible el tema social, entonces se habla mucho de por qué las comunidades, por ejemplo, no participan de las regalías de la empresa. Y mal decimos eso porque, digamos, cuando una empresa ingresa a una zona y ya comienza a lidiar con alguna comunidad, pensemos que está dentro de ese grupo de 100 y luego recién se convertirá en el uno de los 100. Ahí recién podríamos ofrecer algún pago a la comunidad, porque entonces ahí recién va a haber renta, recién va a haber ganancias. Antes todo es un derecho expectaticio. No podríamos ofrecer si no tenemos la certeza de qué cosa vamos a encontrar en ese lugar que le podemos llamar proyecto minero, unidad minera, yacimiento minero, como más nos acomode, pero no es una mina, porque no sabemos si hay mineral o no, y las minas solo son aquellas que tienen mineral. Entonces, en los periódicos, a veces, y más en los periódicos de provincias, que es los que, digamos, representan la voz de las comunidades o de las
de las poblaciones locales siempre dicen, ¿no? Ya llegó la mina tal y la comunidad desea participar de sus ganancias. Pero esa es una etapa inicial recién. Todavía faltan muchas etapas más para que podamos hablar recién de ganancias. Y los tributos son aquellos que el Estado va a percibir por esas ganancias de empresa nacional, extranjera, sucursal, subsidiaria. Vamos a ver que hay varias figuras societarias. Entonces, esa una breve introducción. Luego, ¿por qué nos importa tanto este tema de los tributos? Según el panorama minero que tenemos a la fecha, de acuerdo a una encuesta que se llama Fraser, del Instituto Fraser, que se encuesta a jurisdicciones mineras, nuestro país ha subido en una posición más allá que nuestro país vecino de Chile, por ejemplo, con quien siempre nos hemos ido midiendo. Y sin embargo, esta vez, que esta corresponde al 2016, pero se publica en marzo de este año, estamos mejor. Entonces, este reporte, digamos que viene a ser como un reflejo macro de las inversiones que hay en el Perú, del potencial minero que hay en el Perú. Somos reconocidos como una jurisdicción minera. ¿Por qué jurisdicción? Porque, por ejemplo, en Canadá no hacen la encuesta como país, sino hacen por distritos. Quebec es una encuesta, Toronto es otra, Alberta es otra. Igual en Argentina también lo hacen por provincias. Entonces, por eso le llamamos jurisdicciones. En cambio, en Perú, como no tenemos estados, somos una unidad, entonces la encuesta va solo a un todo, que es el país. Así que acá vemos lo que dice el Instituto Fraser, ¿no? Dice que para el Instituto Fraser, de acuerdo a las preguntas que ha hecho a los diferentes representantes de estas empresas, o empresas que van a ir a invertir a estas jurisdicciones, ellos dicen que lo más importante cuando van a pensar en invertir en un lugar así es la decisión de que el lugar donde quieren invertir tenga un potencial minero puro. Ese es el 60% que los convence a estos señores. Primera pregunta, ¿es un buen mineral el que vamos a extraer? ¿Cuánto es? ¿Qué tanta pureza tiene? Entonces, si es bueno, ya casi los convencimos con un 60%. Pero miren después, ¿qué tan importante es la otra parte? Que es casi la mitad, el 40%. ¿Cómo convencemos a un inversionista para que venga a invertir acá a Perú? Porque le tenemos que brindar información respecto a los factores políticos. Y políticos, por ejemplo, son los tributos. Los tributos mineros son impuestos por el Estado. El Estado regula y dice cuánto va a pagarse por determinados ingresos que tienen las empresas mineras. Entonces, si el 60%, digamos, ya lo tenemos, porque somos país minero, tenemos que colaborar con el 40%. Entonces, nuestros tributos deberían estar rankeados también a comparación de los demás países donde van estos inversionistas a extraer el mineral. Por ejemplo, recuerdan el caso de Conga, que se paralizó por el tema social. Si bien es cierto, no fue por un tributo la paralización, pero sí estos inversionistas en ese momento, como no podían llevar a cabo el proyecto, se fueron al Congo. Entonces, si el Congo tiene tanto o buen mineral como Perú, entonces tendríamos que tener una competitividad con el Congo y demás lugares donde los inversionistas apuntan para ir a desarrollar actividad minera. Esta es una medida que siempre la tenemos en cuenta todos los años. Y ahí, como ustedes ven, ¿no? Este Instituto Fraser pone
Este en verdad es un color un poquito más oscuro, es casi turquesa, y pone que las jurisdicciones más atractivas, como lo ven en América, viene a ser Norteamérica, según Fraser. Y el segundo lugar sería este color, que viene a ser un color amarillo verdoso, acá se ve solo amarillo, vendría a ser el segundo nivel de atracción que tienen en estas jurisdicciones. Y sobre todo Sudamérica prevalece el Perú. Y ya viene en tercer lugar este color medio mostaza y en cuarto el rojo. Entonces por eso decimos que Fraser nos ha catalogado por encima de otros países de Sudamérica. Y no he puesto ya el otro continente para no tener una comparación porque es bastante ajeno a nosotros, ¿no? Pues bien, ¿qué es lo que hace un clima favorable para que vengan los inversionistas mineros a nuestro país? Si ustedes se dan cuenta, la geografía del país ayuda bastante. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados, si vemos el globo terráqueo en un plano, ¿no? Podemos ver que estamos en medio de varios continentes y cuyo acceso es bastante rápido a través de las líneas aéreas cruzando los océanos. Entonces, por eso es que el Perú, digamos, tiene tantos acuerdos, tratados, pertenece a varios grupos, donde el interés es extraer el mineral para lo que nos convoca la noche de hoy, porque también obviamente tenemos otro tipo de recursos, exportamos otro tipo de industria. Pero en el caso de minería, tenemos muy cerca, por ejemplo, a China, cerca en el sentido de una conexión directa. Están ya abriéndose las posibilidades de que haya un vuelo directo a China, porque es uno de los lugares de donde más provienen los inversionistas actualmente. Obviamente que de Canadá a Estados Unidos ya existen vuelos directos y lo mismo pueda que pase con Australia, ¿no? Pero a la fecha ustedes pueden darse cuenta de la ubicación geográfica que ayuda mucho a la posición para ser un país, digamos, bueno para llevar inversiones de otros países. Bien, a ver, ¿qué otras consideraciones podemos tener en cuenta? Como ustedes ya llevaron los cursos básicos de minería, de derecho minero, digamos, ustedes ya saben que hay formas de ingresar a un proyecto, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es la promoción de un proyecto minero. Y esto mucho se da en los negocios en el extranjero. Acá, por ejemplo, hay personas peruanas que son mineros muy antiguos y tienen una concesión minera. Entonces, pueden haberle hecho algún estudio básico y eso para ellos ya es un proyecto minero y salen afuera de los round tables para ofrecerlos y decirles: yo quisiera intervenir con ustedes para explotar mi mineral, ¿no es cierto? Entonces, la primera forma, digamos, una de las formas, la primera, es la de la promoción de un proyecto minero. Entonces, empezamos de cero. No hay todavía autorizaciones, no hay estudios muy insípidos, muy básicos, porque demandan mucho dinero. Entonces ese señor, que es un concesionario, sale afuera a buscar inversionistas. La segunda forma de invertir en minería sería adquirir un proyecto que está en cartera del Estado. Actualmente no tenemos más que la promesa de Michiquillay. Ustedes habrán escuchado en los periódicos, o leído en los periódicos, o escuchado en la radio, de que Proinversión va a sacar a Michiquillay a oferta. Entonces el Estado en algún momento, en los años 90, sacaba muchos proyectos y los inversionistas iban de frente a Proinversión, estudiaban las bases, si les convenía, lo adquirían.
Por ejemplo, Barrick era un proyecto que se promocionó a través de esta agencia que se llama Proinversión, que es agencia del Estado. Entonces adquieren el proyecto que está en cartera del Estado y ese es, digamos, la segunda forma. A la fecha, hoy en día, solo hay una promesa de Michiquillay, pero no sabemos todavía a ciencia cierta cuándo. A veces se atrasan las fechas que dan, pero es lo único prometedor. Otra tercera forma es adquirir un proyecto minero en curso. No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, del proyecto Olaechea, que está en Puno. Es un proyecto de IRL, que es un proyecto que ya se ha trabajado, pero ellos han tenido que buscar financiamiento con entidades del sector financiero y sin embargo ha pasado ya mucho tiempo y por algunos temas sociales no ha sido continua su actividad de exploración, por lo que las entidades financieras le reclaman y le dicen, bueno, tú me dijiste que ibas a hacer tu actividad en tanto tiempo, y por más que la empresa minera diga no puedo por temas sociales, porque no me dejan entrar, porque la gente se opone o porque estoy negociando con las comunidades, las entidades financieras no van a esperar y van a cobrar, obviamente, porque ese es su negocio, ¿no? Es prestar dinero y cobrar intereses. Entonces, ese, por ejemplo, sería un buen ejemplo de que se adquirió un proyecto minero en curso. Ahora lo que está buscando esta empresa es un socio estratégico para que invierta en el proyecto, ¿no? Deben de tener un buen estudio de todo el yacimiento con los minerales probados y probables, y ya lo están ofreciendo como un proyecto en curso porque ya está en algún trabajo, en alguna etapa de trabajo. Cuando ya tenemos un proyecto en curso podemos tener dos posibilidades: o que adquirimos la compañía. En este caso, supongamos, con el mismo ejemplo, adquirimos IRL, que no podría ser, pero supongamos, solo para ejemplo, que adquirimos IRL, y el otro es adquirir los derechos mineros. O sea, si tiene concesiones, adquirimos las concesiones. Hola, ¿cómo estás? O que conforman el proyecto, ¿no es cierto? Entonces, estas dos características vendrían a ser las vías que conducen a la adquisición de un proyecto que ya está en curso, no uno que esté en cero. Avanzamos entonces, quedó eso claro, ¿verdad? Es bien práctico. Acá, si compramos la compañía, obviamente nos convertimos en el titular del proyecto, y si compramos las concesiones o derechos mineros, somos titulares de las concesiones. Y para ello, creo que todavía no han llevado el curso de contratos mineros, me parece que todavía viene después, ¿verdad? Ok, entonces para ello van a ver que existen en nuestra legislación contratos que van a hacer viable este tipo de inversiones. Hay varios, que no es tema de hoy día. Pero bueno, nos vamos al principio básico. Entonces, ya habiendo visto a nivel mundial cómo es que nosotros ofrecemos las posibilidades de que inviertan, dónde estamos ubicados, cómo nos están midiendo y cómo nos hemos hecho atractivos, entonces ya nos vamos a la base legal. Cómo es que nuestra Constitución permite el aprovechamiento de estos recursos. Siempre nuestro marco normativo va a estar regido por el artículo 66, pero más adelante les voy a decir, recuerden que la Ley General de Minería se aprobó en el año 92 y esta Constitución es del año 93. Bien, ¿qué dice ese artículo? Que los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de todos, porque somos nosotros todos la nación, ¿no es cierto? ¿Qué tal? Entonces, si todos somos los titulares, a ver, supongamos que existe oro en Cajamarca
Y el que está en Tacna también debería ser titular de ese recurso porque es de la nación, es de todos los habitantes que estamos en el Perú, ¿no es cierto? Y dice que el Estado es soberano en su aprovechamiento y que por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento. Aquí viene, cuando dice de su otorgamiento, ya viene en la práctica las facultades que tendría el INGEMET para otorgar el título, que eso ya ustedes lo han revisado en clases anteriores, ¿no es cierto? Y esta concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal. Entonces, si es un derecho real, van a ver que no solamente los contratos que están en la Ley General de Minería son aplicables, sino van más allá. Cuando la norma específica no los regula, van a ustedes a poder aplicar el Código Civil, que es un cuerpo normativo que aplica a los vacíos que no tuviese legislada la Ley General de Minería. La Ley 26.821, en su artículo 23, establece que la concesión otorga al concesionario el derecho para el aprovechamiento, y acá hay una palabra nueva, ¿no? ¿Se dan cuenta? Sostenible, del recurso natural, concedido en las condiciones y con las limitaciones que establezca el título respectivo. Y como habrán visto en los ejemplos que les han puesto los expositores anteriores, el título de concesión tiene limitaciones varias y cada vez va a tener más limitaciones porque ya tenemos, digamos, reconocidos derechos de terceros. Entonces, si hay áreas de reserva nacional, si hay zonas arqueológicas, que inicialmente cuando se dio esta norma no existían las zonas identificadas, pero a la fecha ya muchas han sido identificadas, así que en ese título que otorga el INGEMET les van a poner las limitaciones. No usar cuarteles, no usar lo que les acabo de decir, zonas prohibidas, y demás. Claro que no se los van a decir con nombres, ¿no? Pero ya las generalizan. Entonces, cuando ustedes vayan a sacar su autorización de inicio de actividades, van a tener que demostrar que no están afectando estos derechos que prevalecen. Pues bien, ¿qué más dice este artículo? Que la propiedad de los frutos y productos a extraerse también están integrados dentro de lo que vendría a ser la concesión. Porque reconozcamos que, según la Constitución, los recursos son de la nación, pero ¿quién los administra? El Estado. Y si el Estado los administra, otorga un título, porque reconoce a un concesionario con las facultades para explotarlos. Muy bien. Esta norma también habla ya de que estas concesiones pueden ser otorgadas a plazo fijo o indefinido, que son irrevocables, recordemos esto, irrevocables, cuando este señor, que es el concesionario minero, cumpla con las obligaciones que el mismo Estado le está imponiendo. Entonces, en el caso nuestro, en el caso minero, viene a ser las obligaciones de producción, de amparo por el trabajo. Vamos a ver más adelante cómo es que existe un principio de amparo por el trabajo. Este principio está dentro de todas las normas que regulan el derecho minero. Si ustedes lo van a ver, consiste en que el Estado te da la concesión, pero tú tienes que trabajarla. No puedes quedarte con una concesión pasiva, porque se supone que si tú la estás pidiendo es porque tienes interés en lo que existe en ese yacimiento. Y si no vas a extraerlo, quienes se perjudican son todos los que estamos bajo la administración de un Estado. Entonces el Estado va a perder los recursos. Y justo como nuestra sesión de hoy día es respecto a los tributos, e iniciamos la clase mencionando que solo hay tributos cuando hay ganancias. Entonces, si no trabajamos, no hay ganancias. Por lo tanto, el Estado te va a imponer un plazo para trabajarla
Si no la trabajas, te va a imponer una penalidad por otro plazo, y si tampoco cumples con ello, te va a decir devuélvemela. Entonces entra en una causal de extinción por no trabajarla. Yo me salté esta diapositiva anterior porque quería mencionarles justamente la diferencia de las normas constitucionales a la vigencia del texto único de la Ley General de Minería. En ese entonces, recordemos, se hablaba obviamente de nueva, como les dije, ha pasado 25 años, no, pero en ese entonces era una novedad, que en el segundo semestre del año 91 el Poder Ejecutivo, así como ha hecho ahora el delegado las facultades el legislativo al Ejecutivo, asimismo pasó en este año, en el 91, ¿no? El Congreso le otorga facultades al Ejecutivo y para que dicte un conjunto de disposiciones para que cree esas condiciones para el desarrollo de la inversión privada. Han pasado 25 años y pareciera que estamos leyendo lo mismo que hoy día está pasando. Queremos obtener que vengan los inversionistas a nuestro país. Después de 25 años ustedes dirán, ¿y qué hicieron entonces? ¿No? ¿Por qué no se cumplió esto? Sí se cumplió, pero lamentablemente la actividad minera es oscilante. Entonces no siempre las ganancias o los intereses van a estar acompañando a las inversiones. Una, por varios factores. Puede ser nuestro marco normativo, pueden ser el precio de los metales, puede ser las condiciones políticas, pueden ser varios factores que afectan a esa actividad a nivel mundial. Ahora, como ya vieron ustedes en el mapa mundi que les puse, ¿no? Si nosotros nos vemos afectados es porque todo un grupo de países a nivel mundial también se está viendo afectado. No estamos aislados en cuanto a la actividad minera. Bien, las características de esta norma las tienen acá, se las voy a dejar. De hecho, muchos de nosotros debemos haberla repetido, pero no podemos ingresar al tema de fondo si no las revisamos un poquito. Pero básicamente, ¿no? En el artículo 106 de la Constitución dice que debería ser tratada como una ley orgánica. Van a ver que hay concesiones, ¿no? Que son reguladas por ella. Hay diversos aspectos en esta norma, como el derecho administrativo, contractual. Hay todo un capítulo bastante extenso respecto a cómo se debe brindar seguridad a los trabajadores de las empresas mineras, cómo se plasma ese principio de actividad sostenible, protegiendo el medio ambiente, y nuestro tema que nos trae a colación, cómo se regula el tema tributario también. Estas son, ya saben ustedes, las actividades, y las que están en esta Ley General de Minería son las que están en rojo, pero tengo algún reparo últimamente en contemplar también la comercialización, porque por alguna normativa que se dio en el último periodo gubernamental se ha incluido y se ha regulado la comercialización. Ahora, esta comercialización tiene características propias de tributos. O sea, cuando nosotros vamos a exportar un mineral, entramos a esta etapa de la comercialización y tiene unas facultades de las normas especiales que favorecen a todo lo que es la exportación, pero no es una regulación que nazca del derecho minero. Por eso no lo hemos tocado. Muy probable que si la comercialización se reconoce como una actividad minera más, es muy probable que en otra clase, si sucede ello, vamos a tener que incluir todos los tributos que aplican también a la comercialización. Pero actualmente un mineral se exporta tan igual que cualquier otro producto. ¿Okay? Contratan un agente de aduanas, hace los contratos de los seguros, recomiendan los puertos de embarque y se exporta. No hay mayor ciencia
aplicamos solamente las normas tributarias para promover las exportaciones. Pues bien, la concesión en minería tiene las características que ya las han visto ustedes, ¿no? Un acto administrativo, totalmente administrativo, sigue un proceso y otorga un derecho exclusivo y excluyente al ejercicio de una de estas actividades. Exploración es justamente lo que queremos obtener ahora en esta etapa que estamos buscando inversionistas. No tenemos muchas juniors, que son las empresas, digamos, que exploran, y para esta etapa no hay ganancias todavía. Por lo tanto, los tributos son bastante limitados. No existe la totalidad de tributos en esta etapa, más bien entraría en la etapa de explotación, beneficio, y labor general y transporte vienen a ser actividades conexas. Así que miremos por qué es que no se aplica. Vamos a ver por qué. En Perú hay muchas facilidades. Cuando salen, ustedes habrán visto que sale el presidente, se ha ido últimamente a Francia. Digamos, Francia no es un lugar donde conseguir inversionistas mineros, pero sí cuando sale, por ejemplo, Estados Unidos, Australia, que todavía no lo ha hecho, solamente ha ido a Estados Unidos, pero pronto seguramente va a ir a Canadá, va a ir a algunos países que sí son mineros. Entonces, en ese roadshow, él y su gabinete debe estar promocionando que nosotros tenemos un régimen legal estable a través de esta constitución, ¿no? Del año 93, que fue aprobada después de la Ley General de Minería, y que en esta constitución nosotros protegemos a los inversionistas, lo cual es cierto, lo cual es muy cierto, sí los protegemos. Cuando vienen los inversionistas nos preguntan cosas muy básicas que en otros países no hay. Por ejemplo, ¿me permiten intercambiar productos con una unidad monetaria que es el dólar? Sí, acá nosotros podemos ir hasta el mercado